se puede tener pelo aunque se haya caído, y para eso tenemos auténticos profesionales, como dice Alfonso, en este país. Hoy nos acompañan el doctor Pablo Naranjo, director médico de la clínica Élite Láser. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Guillermo Barroso, también paciente de esta clínica, y nuestro Ángel Agudo Medina, que también ha sido trasplantado en otro lugar y ahora va a ser paciente de esta clínica. Digo trasplantado, doctor, porque hoy tú quieres comparar el trasplante capilar de los injertos capilares con el oficio de nuestro jardinero. Así es. A ver, cuéntanos. A ver, vamos a hacer un símil, ya que tenemos aquí a Ángel, que es jardinero de Castilla-La Mancha. Cuando tenemos un paciente que percibe esa carencia de pelo en la zona normalmente frontal, o puede ser incluso en la coronilla, lo voy a asimilar a un bosque en el cual hay pocos árboles y tenemos que trasplantar nuevos árboles. Hay una zona donante, que es la zona occipital, que nos permite sacar árboles que nunca van a ser dañados o alterados por una alteración hormonal que tengamos. Entonces, ese bosque de la zona occipital es un bosque para toda la vida. Cuidado, con un número de unidades, un número de ramas, un número de folículos pilosos que está limitado. Tampoco podemos deforestarlo cuando trasplantemos, si no sería un caos. Entonces, hasta ahora, el paciente cuando busca que le reforesten ese bosque, que le pongan implantes capilares, que le pongan le hagan un microinjerto capilar, lo que busca es un número de unidades foliculares. Y es un error porque cuando trasplantamos lo importante es darle una densidad óptica, una percepción de un gran follaje visto desde arriba. Que es el descontento que tienen la mayoría de los pacientes, que ellos se ven pelo, pero dicen, pero es que mira, me clarea. Es la sensación que yo he notado en muchos pacientes que no están contentos cuando se han hecho ese tratamiento. Bueno, vamos a ver aquí por partes y vamos a explicar por qué no hace falta irse ya, por ejemplo, a Turquía, donde se está yendo muchísima gente. Si le preocupa este asunto, si de repente se mira al espejo y nota que le falta más pelo del habitual o se está planteando hacerse un injerto capilar, es el momento de que llame al 925 28 87 91 y haga la consulta que quiera. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde hay que empezar cuando uno se quiere hacer un tratamiento? Lo primero es un buen diagnóstico. Si tenemos un bosque que está perdiendo sus árboles, es decir, estamos perdiendo unidades foliculares o folículos pilosos, tendremos que ir a que nos diagnostiquen el por qué los estoy perdiendo. Pero yo puedo ir a cualquier edad, yo puedo ir a que me hagan ese diagnóstico. Es decir, el señor que está viéndonos ahora mismo en su casa, que tiene 55 años y que ya dice, yo ya no tengo solución. El padre de mi madre era calvo, yo calvo. La relación esa que hace la gente, directa. ¿Tiene solución? ¿Hay una edad en la que deberíamos de tener en cuenta cuándo es mejor hacerse un injerto capilar? Cuando antes se ataje el problema, mayor satisfacción va a tener el paciente. El problema es un buen diagnóstico. Es decir, hay que ver si ese terreno no está recibiendo la irrigación adecuada. Es decir, es un problema de carencias, le falta a ese pelo silicio, zinc, magnesio, oligoelementos. Hay un problema de hierro. Es decir, problemas... O sea, que tiene mucho que ver la alimentación también con puede lo que influir luego drásticamente en la alimentación. Tenemos aquí encima de nuestra cabeza. Puede ser un problema hormonal también, que es el habitual, lo que llamamos alopecia androgenética, y es la que más padece el hombre. Bueno, ahora continuamos con todo esto, que realmente hay que estar informado y saberlo perfectamente. Pero ya que estamos aquí con dos pacientes, como son Guillermo y Ángel, bueno, pues yo no sé cuál de los dos quiere empezar por su experiencia. Si quieres, Alfonso. A ver, yo mi experiencia, los que me conocéis y tal, sabéis que me costó ir a Turquía a la operación, miedo a volar también, tienes unas expectativas que luego cuando llegas a Turquía no se cumplen. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el doctor. Porque más que nada hay un diagnóstico que hay que hacer antes. Entonces en Turquía esa valoración no te la hacen. O sea, tú ya cuando llegaste a Turquía te hicieron el tratamiento directamente. No hubo un tratamiento previo, una valoración que nos va a enseñar el doctor ahora, además, para que ustedes lo vean in situ, cómo hay que llevarla a cabo con la aparatología que tienen en las clínicas que están preparadas para este tipo de injertos capilares. Y Ángel se montó en su avión y llegó allí y te injertaron. Sí que es verdad. Casi como los injertos que haces tú. Sí, así, Julia. Directamente. Así. Claro, sí que es verdad. La semilla. Claro. Y no cuajo. Sí que es verdad, Julia, que el viajar ahí muchas veces el paquete de España, de la ¿Es operación... mucho más económico? Sí, aquí es mucho más caro que en Turquía. Que ahora no ocurre esto porque ahora las nuevas clínicas, que ahora hablará el doctor, ya esos precios... son muy asequibles, o sea, se compara mucho con los de Turquía. Claro. Entonces, entre que el paquete de Turquía te incita a ir allí, cuando llegas allí la decepción es Ángel, mayor porque, perdona Alfonso, una cosita que es sobre todo la higiene, Julia. Falta de higiene. Mucha falta de higiene.
En mi caso personal, siempre resalto un poco porque yo estoy contando mi caso personal, claro, entonces llegar allí no hay un diagnóstico claro, la falta de higiene, el equipo médico hay una falta de carencia, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vuelves a España te das cuenta que ese viaje te supone el volverte a operar otra vez. Claro, porque no estás satisfecho con esa operación. ¿Y quién sigue luego lo que te has hecho? Importante, Alfonso, uno de los motivos por los cuales es más recomendable la operación en España es porque luego todo va vía WhatsApp. Entonces, es decir, los problemas te los solucionan, pues igual que te hacen el diagnóstico, te solucionan el problema. Es decir, no te hacen una revisión después para ver cómo van y nada. Mandas una foto y ellos te dicen las unidades que te van a colocar o que te van a poner. Pero no hay un diagnóstico por el cual, o una analítica de por qué tu cabello se cae. Claro. O sea, no hacen un análisis personal de cada individuo, que es lo que nos intentaba contar el doctor, porque cada individuo pues tiene una situación distinta. Guillermo, ¿también te pasó un caso similar? Yo un poco recalco lo que comenta Ángel. La diferencia es que, por ejemplo, tú cuando mandas una foto al principio y te dicen, mándame fotos para ver qué tal está, tú mandas 2 o 3 fotos. ¿Qué pasa? Que la contestación suya es lo que tú quieres oír. Te vamos a poner 3.500, te vamos a poner 4.000. Entonces tú cuando oyes esa cifra tan alta dices, ¡buah! Voy a salir aquí con pelo a lo afro. La realidad es que cuando tú llegas allí, sí que te operan. Tú vas a salir de la operación, sales bastante, pero cuando empiezas a ver los resultados... A ver, yo, por ejemplo, en mi caso estoy contento al 60%, ¿vale? Porque yo sí que me tapé unas entradas y sí que estaba bastante contento. Pero ¿qué pasa? Que ves poca densidad, ves que realmente después de conocer al doctor y te explica que los pelos luego puede llevar distintos folículos, entonces ves un poco todo lo... Es que es algo tan sencillo como que ustedes se van a hacer un tratamiento donde no han sido evaluados. Claro. Es que a todo el mundo no le puede ir bien la amoxicilina, ni a todo el mundo le puede ir bien Julia, un medicamento determinado, pues al final todo tratamiento médico necesita ser personalizado, doctor. Así es. Nos vamos a levantar a que sea Alfonso. Me parece muy... y que nos lo explique aquí in situ. Yo creo que sí. Y también que nos comente por qué no hace falta irse a Turquía ahora. No hace falta. Bueno, lo que sobre todo tienen que saber ustedes es que es importante personalizar el tratamiento de cualquiera de ustedes que decida hacerse un tratamiento de injertos capilares. Todo el mundo se lo puede hacer, eso es importante. ¿Hay alguna persona que no pueda o no deba hacerse? Debemos de diagnosticar realmente al paciente. Sí. Hay alopecias, es decir, caídas de pelo, que no son operables. Te está llorando un poquito el ojo. Estoy llorando, sí. No pasa nada, pero estás emocionado por estar aquí con nosotros, ¿no? Está con el constipado, está por tosiendo. favor, Paloma, tráenos unos pañuelejos. Bueno, que está el hombre padeciendo y no vamos a estar con lo majo que es. El hecho es que hay que diagnosticarle bien, porque hay alopecias tipo fibrosante, que está generada por una enfermedad que genera cicatrices en la piel, que no es trasplantable. Entonces, no todo el mundo es trasplantable y todo el que es trasplantable, todo el que puede ser sometido a un microinjerto capilar, tiene que tener una zona donante lo suficientemente grande y con suficientemente calidad. Si recurrimos demasiado tarde... Si todo esto está pelado... Exactamente. Ahí está. Carencia de arbolitos es resultado estético insuficiente. Exactamente. Y luego esos arbolitos además, tienen que aprender. Si los árboles no están ahí, no van a estar. Vamos a ver, si los árboles no están ahí, no van a estar. Ahí está. Es decir, eso es como todo. Si ustedes han comprado una viña y la viña esa no ha habido viñedo nunca, pues no van a llegar a pensar que porque la compren ustedes a ver. Que sea, esto es como todo. Muy bien. Lo primero, hay tecnología que tenemos ya en el mercado, que son tricoscopios digitales que nos permiten diagnosticar tanto la zona donante... Mira, te dejo que te limpies con Muchas gracias. Tanto la zona donante como la zona receptora. A ti, sí. Donante sería la zona occipitaria y la zona temporal. Muy bien. Receptora, en este caso, serían las entradas... Pues esto es lo que le tendrían que haber hecho tanto a Pablo, a Guillermo como a nuestro Ángel. Eso es. Antes de ser tratados. Exactamente. Y ellos mandaron solamente una foto. Exactamente. Y con la foto no se puede ver las cosas. El ojo humano no llega a ello. A ver, entonces, realmente ya le hemos analizado antes, justo hace unos minutos, la zona donante y estamos ahora analizando la zona receptora. Entonces, como veréis, la máquina es capaz de, a lo largo de 5 fotografías, ahora veis qué es lo que va a hacer. Va tomando material... Esa sería la zona receptora, donde sacaríamos los folículos, ¿no? Exactamente. Bueno, una vez analizado, y como veis el proceso es muy rápido, lo repetiríamos a la zona donante y receptora. Sí. Esto se envía al mayor laboratorio de análisis capilar del mundo, que está en Múnich, en Alemania. Y en un proceso de 24 horas nos envían el informe que nos han enviado esta mañana, porque yo le analicé a él ayer, a Guillermo, con todos los datos que necesitamos para tomar una buena decisión. ¿Y en ese informe qué nos aclara? Pues ese informe nos da toda la información. Aunque tú ya previamente sabes, o cuando ves una cabeza de un hombre que quiere ser injertado, tú ya más o menos le dices, oye, pues no veo que tenga buenas expectativas, o sí. Exactamente.
realmente vemos que tenga zona donante suficiente y cuánto hay que repoblar. Claro, pero el ojo humano no puede captar eso. El ojo humano no puede captar. Entonces, como veis, en el informe que nos envían, y esto sería interesante, hay muchísimos datos. Lo primero que nos dicen es cuántos árboles, ya que los semejamos al tema jardinería, hay en la zona donante. Y cuántos en la zona receptora. ¿Y cuántos curiosamente hay los mismos árboles, lo veis aquí, 85 y 87, en la zona frontal y occipital. O sea que está fenomenal. Curiosamente, él está muy descontento, pero está fenomenal. Entonces la pregunta es, ¿por qué él está descontento? Porque si yo tengo 87 y tengo 84, si yo paso de un lado a otro, pues al final tenemos los mismos árboles plantados. Exactamente. Entonces, el problema no es de arbolitos. El problema es de ramas y de grosor de esas ramas, que es lo que nos dice el informe. Miramos y detrás, en la zona occipital, tiene 242 ramas. Eso es. Y en la zona frontal tiene 138 ramas. Luego, el problema ya no es cuántos arbolitos, sino cuántas ramas tienen esos arbolitos. Lo que es la densidad. Que lo da el número de ramas, y si miras el informe, te dice cuántos arbolitos son gruesos. Más de 50 micras, el 79%. Aquí, en la zona donante, el 79% son ramas gordas, mientras que en la zona receptora solo el 44 son ramas gruesas. Pero eso se puede mejorar, es decir, que las zonas gordas de aquí, para que nos entendamos ustedes, pueden engrosar las zonas delgadas. Tenemos que elegir cada uno de esas unidades foliculares, cada uno de esos folículos, para trasplantar sin dañar la zona donante, sin dejar ningún tipo de carencia en la zona donante, repoblar lo máximo la zona receptora. Y esto a día de hoy solo se puede hacer con un diagnóstico con tecnología. Y eso es lo que nos sucede si nosotros decidimos acudir a Turquía. Claro, esa es la clave. Claro, la clave es, si un solo arbolito detrás con 4 ramas y grueso me vale como 8 finos, ¿no será mucho más inteligente trasplantar menos árboles para dañar menos la zona donante? Y la pregunta es la siguiente. En el caso de Ángel, que decidió irse a Turquía, cuando uno ha tomado esta decisión y ve que el resultado está incorrecto, si lo retomamos aquí en España, ¿se puede replantear? Perdóname. Evidentemente, si han dañado ya el bosque donante, no hay nada que hacer, porque son unas unidades limitadas. De ahí el tema de cuidar la zona donante, porque el paciente en un futuro puede precisar de nuevas unidades foliculares, de nuevos folículos. Entonces, habría que analizar si quitando el número de unidades foliculares de folículos pilosos de cabello en la zona donante, vamos a ser capaces de repoblar la otra. Y la máquina nos lo dice también. Si veis, hay un término médico que se llama grosor cumulativo. Y el grosor cumulativo, si es inferior a 10, significa que el paciente estéticamente va a estar descontento. Y si es superior a 10, 10 significa milímetros por centímetro cuadrado. Pero tú lo has cuadrado. dejado muy claro. Realmente, cuando se ponen a hacer ese injerto capilar en Turquía, obran a ojo, permíteme la expresión. Totalmente. A ojo de buen cubero. Es decir, empiezan a quitar pelos y empiezan a colocar, a quitar y a colocar, sin analizar que previamente un estudio como el que tú has hecho a Guillermo en ese laboratorio de Alemania, donde te han dado los resultados exactos, vas a ir sacando pelo por pelo el adecuado. El de mayor calidad. Exactamente. Si una persona tiene problema de pelo y encima le estamos quitando lo bueno, pues imaginen ustedes cómo se queda. ¿Qué es lo que ocurre? Trasplantes que se hacen sin analizar adecuadamente dejan una repoblación inadecuada, el paciente descontento, que es los dos casos, y la calva atrás. Y la calva atrás. Ya hemos visto qué es lo que conviene hacer, que esto ha quedado clarísimo. Vamos a hablar de resultados. Ahora, vamos a hablar de cuartos, que siempre para hablar de cuartos tiene que estar uno de cuartos y de resultados pasa, Julia. Quiero decir, doctor, hablar de cuartos sentado. ¿A que sí, Alfonso? Porque la gente ve la maquinaria y dice, ¿y los cuartos? Vamos a ver, sí, pero antes de cuartos. No, que cuente Ángel lo que los cuartos que le costó Venga, a él, porque a ver si lo barato sale caro. ¿Qué cuartos te costó a ti esto? A ver, Alfonso, cuando te decides ir a Turquía, prácticamente es porque aquí en España te vale 3 veces más. Es decir, lo que te puede valer 2.000 y pico euros en Turquía, aquí estamos hablando de 6.000, ¿vale? Entonces, esa diferencia es la que te hace el viajar a Turquía. Pero luego las consecuencias son las que acabamos de hablar. Poca densidad, un poco insatisfecho, etcétera. ¿Hay tanta diferencia hoy en día? Y debe de ser... La diferencia hasta ahora ha sido muy grande y ya hay una justificación. Muchos centros no estaban totalmente especializados en microinjerto capilar. Lo que hacían es dar un servicio externalizado. Médicos o enfermeras o auxiliares que venían al centro a hacer ese servicio, con lo cual se encarecía mucho el precio. El momento que ya hay centros, y los hay en España, especializados en microinjerto capilar, que solo hacen eso, no hacen otro tratamiento, con personal propio, se puede dar exactamente el mismo precio que se da en Turquía. No es necesario viajar para tener un precio competitivo. Ahora, precio no tiene que ser igual a carencia de diagnóstico. Hay que diagnosticar, hay que garantizar al paciente un resultado estético. Y sobre todo, yo creo que lo que hay que también meterle a la gente en la cabeza, permítanme la expresión así directa, es que si ustedes van allí y se lo hacen mal,
luego es complicado volvérselo a retomar en España. Yo quería yo creo que Guillermo, que apúntalo. Yo quería que un poco recalcar, porque yo, por ejemplo, sí que yo a lo mejor estoy un poco más contento con él que Ángel, ¿vale? Porque yo sí que tuve un poco más de resultado. O más suerte. Claro, también puede ser. Pero sí que es verdad que la importancia es también, pensamos que la suerte que hemos tenido, porque tú tienes un problema luego después, ¿y dónde reclamas? ¿Qué haces? Por un teléfono, vuelves a ir allí, te gastas otra vez dinero. Sin embargo, aquí yo creo que conociendo al doctor, viendo las instalaciones, ves el equipo, ves un poco desde que te entras hasta que sales, cualquier problema, cualquier duda, tener una persona cerca que te aconseje, que te diga haz esto, haz lo otro, pásate otra vez por aquí, yo creo que eso calma y tranquiliza a todo el mundo. Una curiosidad, claro, aquí estamos viendo el caso de Ángel y Guillermo, pero también hay muchas mujeres que pueden acudir y hacerse esos injertos capilares igual, ¿o no? Exactamente. Lo que pasa es que la mujer tiende a prevenir. En el momento que ve que se le cae el pelo, que se está duchando, se le cae, recurre al especialista para que le ayude a evitar esa deforestación que hacíamos el símil antes con los bosques. Por lo tanto, hay muchas técnicas, plasma rico en plaquetas, carbositerapia, minoxidil, hay medicación específica para prevenir esto. El problema es que el hombre tiende a recurrir cuando ya no hay arbolitos que regar, ya está deforestado. Conclusión, que estamos en un buen momento de advertir, es decir, que a lo mejor usted, que hay mucha gente joven que también os veo, su nieto, si ahora mismo está usted trabajando, que se va el pelo muy piensa pronto, que no le va a pasar, pero quizás cuanto antes veamos que esa pérdida empieza en nuestro cabello, es el momento de acudir a un especialista. Que te lo explico de otra forma, cuando ves que tu abuelo, tu padre y los hermanos de tu padre son tus calvos, llama. Así es. Porque te vas a quedar calvo. Por mucho pelo que tengas. ¿Cuánta gente hay, compañeros, no voy a dar nombres de esta casa, que dice, pero ¿qué tienes tú con este pelazo? ¿Verdad que sí? Sí, sí. O sea, que no quiere decir que porque tengan ustedes un buen pelo de joven vayan a mantener ese pelo en la edad adulta. Sí me gustaría incidir en que cuando hacemos un microinjerto capilar, resolvemos un problema puntual del paciente. ¿En cuánto tiempo que ve resultados, doctor? Que también a la gente la agobia mucho, porque yo Ángel todos los días cuando venía los miércoles decía, a ver Ángel, me asomaba al bosque, y yo decía, oye, el bosque, ay, el bosque. Que no. Y había días que no le decía a nadie, para que no, ¿me entiendes? Por no generarle a él más agobio. Esos injertos que se le han puesto, sí, el organismo los va a expulsar en un proceso de aproximadamente de 3 a 6 semanas, de 3 a 8 semanas. Se va a quedar la célula madre, la que va a volver a generar un bulbo y un tallo, una unidad folicular. Eso ya no se queja más. Y eso, una vez que salga, salvo enfermedad, traumatismo, un accidente que nos raspe y nos lleve la piel, ese pelo no se caerá ya, si está bien trasplantado. O sea que si el trasplante capilar está hecho en condiciones, será de no puedes ser calvo a la vida. Otra cosa es que no hemos frenado, no hemos frenado el proceso de alopecia. Si no hemos diagnosticado qué generó la caída de ese pelo, qué deforestó ese bosque, no podemos evitar que en un futuro no lo que hemos trasplantado, sino lo que va hacia atrás, hacia la zona occipital, lo vaya perdiendo. De ahí que es absolutamente vital que todo centro que trasplanta tiene la responsabilidad de mantener ese bosque, no el que hemos puesto, sino el que tenía el paciente, que se va a seguir deforestando a través de medicación, a través de... A él, por ejemplo, a Ángel eso no se lo han hecho. Es como cuando cuando te pregunta la gente por las plantas que con qué hongo tratar los frutales. O no. Si tú el fungicida, si tú has cortado por lo sano, pero no has visto lo que pasa en la planta, lo mismo es. También, Julia, yo resaltaría un poco que, claro, que el tema de las operaciones, es decir, tú tienes una zona donante que llega un momento que no puedes coger de la zona donante. Es decir, no puedes estar haciendo operaciones constantemente. Si te falla una operación y a la segunda te lo hacen mal, probablemente a lo mejor, no sé qué dice el doctor, no puedas coger pelo de esa zona donante, porque no te lo va a permitir, por lo tanto ya no te vas a poder injertar. Hay que tener muy en cuenta, Julia... También a la gente le preocupa un poco el tema de la recuperación y todo eso, o sea, que cómo se lleva a cabo, cuánto tiempo, además, el posoperatorio. Dentro de la recuperación, lo puede decir Ángel, que nosotros fuimos juntos, además... Fuisteis un pack, ¿no? Sí, fuimos... Y además, esto es lo que suele hacer mucha gente. Mi amigo se lo hace, yo también, nos vamos en pack, nos sale más económico. Sí, además, Julia, permíteme, Guillermo, yo en mi caso es que tenía una alopecia de un grado 2. O sea, es decir, no tenía un grado importante, ¿no? A mí la gente me decía, ¿y cómo vas? Si no te veo mal. Sí, entonces, la gente estará alucinando ahora mismo con que tú ya te has trasplantado. Lo que me da un poco rabia es que yendo con ese grado no haya sido capaz de cubrir las expectativas. Que tú pensabas que tus expectativas iban a ser superiores porque tu alopecia era menor que, por ejemplo, la de Guillermo. Menor, sí, claro. Fíjate, tiene tu P, Ángel. A mí me dijeron 2.000 y a él le dijeron 3.500. Claro, te llenan los oídos un poco. Sí que es verdad que puede decir Ángel que nosotros veníamos en el aeropuerto y veíamos el avión y dentro de lo malo veíamos auténticas barbaridades de cabezas llenas de sangre, llenas de... Sobre todo la zona donante. Y lo resalto otra vez porque es que de ahí es donde se saca todo el pelo que luego te vas a colocar. Es decir, si esa zona se daña, que muchas veces... las sensaciones que vosotros tenéis en la vuelta en el avión ya no eran buenas. No, dentro de veíamos unas cosas que decíamos, ostras... Ahí yo diría que no era el problema. Mi problema vino cuando ya cumplen los 8 meses, que en los 6-8 meses primeros, lo puede
decir el doctor, es cuando ves ahí un resultado y ese resultado ves que no que te miras al va espejo como realmente y el bosque tiene que no ir. va. Y ya ves que pasa el año y ya cuando pasa el año no se ve nada. Es que es así, la valoración no se va a hacer al día siguiente. Lo que hemos trasplantado lo va a expulsar el organismo y a partir de los 3 a 6 meses empezará a salir. Y la valoración final es un año después. Y eso que hemos puesto, si está bien trasplantado, permanecerá de por vida. Pero no hemos evitado que siga perdiendo el paciente el pelo que no hemos trasplantado. Pero doctor, por ejemplo, ellos no tuvieron o no volvieron otra vez a Turquía para hacerse una segunda revisión. Entiendo que fue un viaje único. ¿Cuántas veces ve usted a un paciente que va a hacerse un injerto capilar? ¿Cuántas revisiones va a pasar hasta que ese bosque está en perfecto estado? Normalmente el bosque de la zona frontal, lo que son las entradas, lo revisamos al año. Lo que son las coronillas las revisamos al año y medio, porque ese es el bosque real que le va a quedar. Vuelvo a insistir, habrá que mantenerlo, de calidad, con ramas gruesas, con buenas... Es así el símil. Y cuidado, y cuidar con el la alimentación. Pelo. Bueno, exactamente, medicación, alimentación, cuidados, hábitos de vida. ¿Tiene garantía esto? A ver, debería de haber garantía. Es decir, el problema es que no se está haciendo. Es decir, si a un paciente se le dice, le voy a poner 2.800 unidades foliculares, tendríamos que ser capaces un año después de tener la seriedad, de tener este tipo de tecnología, para valorar que las 2.800 están ahí y han sido viables. ¿Cuántos injertos, contará un compañero en jardinería, no prenden porque luego no se ha hecho bien el injerto? Esto es lo mismo, es decir, no hay que tener obsesión por cuántos injertos. La importancia es que el centro se comprometa conmigo a una densidad estética adecuada, y tiene que haber un compromiso, y que esa densidad estética esté ahí un año después para mantenerse en el tiempo. Y eso es medible y no se está midiendo ahora mismo. Pero mientras tanto, tenemos que decir, las cifras son las que son, que cada año más de 100.000 españoles se realizan un trasplante capilar en Turquía, y lo que hay que poner en... pues permítame que diga la palabra, en cuarentena, son lo que leemos o lo que nos cuentan o lo que nos venden, porque dicen técnicas avanzadas, profesionales certificados. Señores, mucha técnica, pero si a una persona que va no le han hecho un tratamiento, no sé vosotros lo que vivisteis. Yo, en mi caso, Julia, sí que te puedo contar que la asistencia médica quedaba un poco que ver. De hecho, cuando te hablo de higiene... te hablo porque yo llegué, me tumbé en una camilla... ¿Higiene te refieres a falta de así, tal cual? Cuando te hablo de higiene... Falta de higiene. Cuando te hablo de higiene te hablo de... Entras a una camilla, que es una habitación, como si lo pones en el plató, no hay quirófano, no hay unas medidas... Uno entra, otro sale, de limpieza, de desinfección. Vamos, que lo mismo te ha puesto el pelo de otro. De otro no creo. Pero a ver cómo estaba ese pelo. Además, entrabas a raparte y entrabas uno detrás de otro. Como en una barbería que te vas cortando el pelo uno detrás de otro. Exactamente. Pues mira, que por eso digo que todos estos titulares que nos venden y que leemos, cuidado, pónganlos siempre resaltando, Julia, que es, yo en mi caso, mi experiencia personal, ¿vale? Que a lo mejor otro puede contar. Una última cosa, claro, porque hemos hablado de Turquía, pero por ejemplo yo, para que se hagan una idea, es una idea que la gente se está preguntando, si quiero estas pequeñas calvillas que tengo, hacerme un tratamiento serio en su clínica, más o menos cuánto me va a suponer, para que la gente se haga una idea. No sé si usted quiere hablar de cifras, una idea. Dar precios, pero vamos, lo que no puede ser es que se cobre esto, igual que se está cobrando un trasplante de pechos, con el coste que implica eso de quirófano, de anestesista y de una prótesis de mama que es cara. Y actualmente se está cobrando eso. Si me preguntas qué es un coste adecuado para eso, te diría que 2.000 y pico euros. Mal. No hace falta... Mal. Mira lo que has dicho tú de Turquía. Doctor Pablo Naranjo, lo importante siempre es ponerse en buenas manos. Y en España tenemos a grandes profesionales como el que está aquí sentado, director médico de la clínica Elite Láser. De verdad es un placer conocerte. Yo creo que a partir de ahí mucha gente va a dejar ir a Turquía. Y a nuestros testimonios, tanto a Guillermo Barroso como a Ángel Agudo, gracias. De verdad, con toda su experiencia han estado allí y lo han vivido. O sea, que yo creo que ya ustedes son los que tienen que decir. Muchas gracias a ustedes. Y ahora viene Aurelio, que también se ha puesto pelo. Y si no, fíjense, también se ha puesto.